Hola, soy Raquel Domínguez de OperaciónBikini.es y hoy estoy aquí para contarte cómo conseguir marcar la V abdominal. Este vídeo está especialmente dedicado a Walter Caballero. Hola Walter, ¿y por qué? Pues porque ha sido él el que me ha lanzado esta pregunta, así que espero que os guste. Marcar la ansiada V abdominal es un objetivo más complicado de lo que puede parecer. Y si este es tu objetivo, vas a necesitar dos cosas claves: paciencia y constancia. Si entrenas duro y cuidas lo que comes, seguro que has notado grandes cambios en tu cuerpo. Incluso puede que, aunque estés tonificando la V abdominal, también conocida como el cinturón de Adonis, esta no aparezca por ninguna parte. Y créeme si te digo que hacer millones de abdominales tratando de conseguir tu V no es suficiente. ¿Y por qué es tan complicado conseguir el cinturón de Adonis? Pues en primer lugar, por la genética. Lo primero que tienes que tener en cuenta si quieres conseguir el tuyo es que la genética es fundamental y a algunas personas les puede resultar más sencillo que a otras. La genética es la responsable de que la mayoría de las personas, sobre todo los hombres, acumulen la grasa en la zona abdominal. Y además, esa grasa se suele depositar en la zona baja del abdomen, lo que hace aún más difícil tener la V marcada en los oblicuos. Aunque obviamente para conseguir marcar esta V es necesario tener unos oblicuos trabajados y un porcentaje de grasa bajo, la genética va a tener un papel casi determinante. ¿Y qué porcentaje de grasa necesito para marcar la V abdominal? En hombres, esta V puede aparecer cuando tenemos porcentajes de grasa entre el 6 y el 14%. Y en el caso de las mujeres, el máximo de grasa debe estar entre el 14 y el 20%. Ya sabéis, nosotras necesitamos más grasa por genética. Así que el primer objetivo parece claro: reducir el porcentaje de grasa corporal. Y aquí va mi estrategia para reducir el porcentaje de grasa corporal y marcar la V abdominal. Paso número 1. Come aún más limpio. Si quieres conseguir el cinturón de Adonis, es probable que ya estés cuidando tu alimentación, pero vas a tener que ir un paso más allá. Para conseguir unos oblicuos muy marcados no basta con comer de forma saludable. Seguro que hayas oído más de una vez que los abdominales se construyen en la cocina. Y es verdad. A la hora de cocinar, intenta hacerlo de la forma más sencilla posible. Cuanto más sencillo y menos elaborado sea un plato, mejor. ¿Y qué alimentos son buenos para tu V abdominal? Pues en primer lugar, los alimentos ricos en proteínas magras, como pavo, pollo, atún, ternera y huevos. Aunque el huevo es un alimento muy completo, yo ya os he hablado de él, y la mayor parte de los nutrientes se encuentran en la yema, en este caso concreto, que es puramente estético, mejor si reducimos un poco las yemas y tomamos más cantidad de claras. También tienes que tomar frutas y verduras. Sobre todo verduras. No pueden faltar en todos tus platos. También te ayudarán el arroz integral, la pasta integral y otros cereales integrales como la avena y la quinoa. Bebe mucha agua. Beber al menos 2 litros de agua te va a acercar a tu objetivo. Y si lo prefieres, también puedes tomar té verde o café sin azúcar, cuidadito. Vale, esos son los alimentos que te van a ayudar, pero ya te he avisado que conseguir el cinturón de Adonis cuesta y hay que hacer ciertos sacrificios, así que hay alimentos que vas a tener que tachar de tu lista de la compra. Tacha de tu alimentación diaria pasteles, galletas, bollería o gominolas, con lo ricos que están. Aperitivos como las patatas fritas o los nachos. Helados, chocolate, crema, nata, mantequilla y azúcar. Comida basura como perritos calientes, hamburguesas o pizza. El pan blanco, la pasta blanca y el arroz blanco, aunque sí los puedes comer en su versión integral. El alcohol, fuera, es una auténtica bomba de calorías vacías. Y también deberás eliminar las bebidas deportivas y los refrescos. Una vez que tenemos esto claro, paso número 2 de la estrategia: Dale al cardio. Para deshacernos de esa grasa rebelde que no deja ver nuestra V, lo mejor es introducir el HIIT en nuestros entrenamientos. Intervalos de alta intensidad. Los entrenamientos de intervalos de alta intensidad aceleran el proceso de quema de grasa y tienen un efecto post-combustión mucho mayor que el de cardio tradicional. Aquí te dejo una rutina HIIT running que puedes adaptar a cualquier otro tipo de entrenamiento aeróbico. Estoy segura de que te va a ayudar. Lo ideal es que incluyas HIIT 2 o 3 días por semana y lo combines con cardio más moderado
otras 2 o 3 veces por semana. Paso 3. Entrenamiento específico para la zona. Aunque tienes que entrenar todo tu cuerpo, no solo las abdominales para lucir la V, también vas a tener que incluir ejercicios específicos para la zona. Te recomiendo que dejes el trabajo abdominal para el final del entrenamiento, antes del cardio. Si empiezas tu rutina de entrenamiento por los abdominales, te fatigarás antes de tiempo. Eso hará que no hagas bien otros ejercicios más pesados, pero que también trabajan tus abdominales. No hace falta que hagas cientos de abdominales al día. Basta con que trabajes entre 15 y 20 minutos, incluyendo 3 o 4 series de un par de ejercicios diferentes. Además, recuerda que es muy importante mantener compensados los grupos musculares para evitar lesiones. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los lumbares en la espalda también existen. El paso 4 de mi estrategia es que mantengas la espalda recta. Sencillo, ¿verdad? Puede que nunca lo hayas pensado, pero para que la V abdominal sea visible, el hueso de la cadera tiene que estar en su sitio y para eso necesitas tener la espalda recta. Incluso las personas más delgadas y los cuerpos más tonificados pueden parecer flácidos en determinadas posturas, así que ponte recto. Bueno, Walter, espero que pongas en práctica estos consejos y te ayuden a conseguir tu V abdominal. Además, yo quiero aprovechar este vídeo para saludar también a Fercho Méndez Pérez, Kelvin Blandon y Cristina Cortés. ¡Hola! Espero que mi vídeo te haya gustado. Si quieres que te salude, dímelo en los comentarios y recuerda que ya te estoy esperando en el próximo vídeo. Bye bye.